Juan caminaba por aquella plaza repleta de gente. Su intención era despejar su mente después de aquel día de trabajo duro. Mientras caminaba, escuchaba 1001 voz. Cada persona que hablaba con otra a su alrededor era un universo expresándose con sus propias palabras. 1000 bocas supurando historias procedentes de algún lugar. 1000 voces perturbando la paz que Juan pretendía encontrar en aquel mágico sitio. Todas aquellas personas pretendían ser un libro frente a otras. Cada boca pretendía ser llave para abrir otra cerradura, pero cada cerradura poseía su propia llave. Juan miraba y oía todo aquello sin ver ni escuchar. Solo percibía un incómodo ruido que nada tenía que ver con él, aunque formaba parte de su mundo. Trabajo, ruido, más ruido y marionetas coloridas desplazándose frente a él, día tras día. Tras un rato paseando por aquel parque, Juan encontró un banco en el que sentarse. Ese lugar era ideal para él en ese momento. Sentado en aquel banco apartado, no escuchaba tanto murmullo ni tanto ruido en sus oídos, aunque parecía que había logrado poseer su cabeza. Aquel banco estaba colocado frente a un lago precioso, lleno de colores vivos a su alrededor. A no mucha distancia de Juan, en el medio de aquel lago, se podían observar algunos patos y cisnes. Parecía un lugar de cuento. A pocos metros de Juan también se encontraba un señor, un mendigo que llevaba mucho tiempo formando parte de aquel parque. Juan lo miró en un momento determinado y le resultó muy conocida su cara. Lo había visto en algún otro lugar, pero no lograba recordar dónde. Juan colocó sus ojos frente a aquel lago. Miraba todo, pero no pudo ver bien la cara de aquel mendigo de ojos tan claros como el azul de aquel lago, donde patos y cisnes compartían espacio. El mendigo tenía muchas arrugas en su rostro, arrugas que reflejaban el transcurrir de una vida, y cada una de ellas podía hablar por sí sola del pliegue que la había creado. Tras ese rostro arrugado parecía esconderse una sonrisa profunda e imperturbable, la cual parecía quedar oculta bajo cada pliegue de la piel, cosa que a él no parecía preocuparle. Ese señor estiraba su mano para dar trozos de pan a los animales que daban vida a aquel lago, tanto a aquellos patos como a los cisnes. Todos ellos se dirigían hacia el pan que aquel señor les proveía, pero ninguno de aquellos animales parecía percatarse de la presencia de aquel anciano. Aquel que estiraba su mano para que sus vidas y sus estómagos insatisfechos siguieran existiendo, Juan miraba todo aquello a su alrededor, pero realmente no estaba prestando atención a lo que en el mágico lago acontecía. Juan buscaba la desconexión de aquella plaza, dentro de los murmullos que habían quedado resonando en su cabeza. El anciano vio a Juan y sus ojos se iluminaron. Parecía que en aquel chaval había visto su propio rostro. El viejo vagabundo se acercó al banco donde Juan permanecía acompañado de sus propios pensamientos y se sentó junto a él. Juan se apartó para alejarse un poco de aquel vagabundo.
mientras que el vagabundo abrió sus labios para preguntarle entre el susurro y el aire: ¿Qué tal, chico? A Juan no le apetecía hablar en ese momento con aquel vagabundo. Ya tenía bastante con su trabajo y sus pensamientos. Apenas pudo escuchar las sutiles palabras que salían de aquella boca. Una boca que no emitía sonidos estridentes ni pretendía ser llave de cerradura, pero que a la vez era melodía para sordos. Juan le respondió que lo único que había ido a buscar a aquel rincón del parque en el que tanto ruido había era desconexión, pero en su cabeza siempre estaba rondando el ruido. De repente aquel parque enmudeció. No se escuchaba ni un sonido en aquel inmenso lugar. Aquel chico no sabía qué estaba ocurriendo, y empezaron a aparecer imágenes frente a su rostro, imágenes que transformaban un rostro liso en el de un anciano, una faz que pretendía ser el centro de atención a otra que comenzaba a quedar en segundo plano. Se iniciaba la transmutación de ser una llave más para 1000 cerraduras, a ser la llave maestra en la puerta del entendimiento de su desdichada existencia. Pasaba de ser un libro imprescindible por su imponente portada en cualquier biblioteca prestigiosa, a ser el conocimiento de un alma que no se había podido descifrar a sí misma. Juan empezó a ver cómo su rostro y el de aquel viejo vagabundo se entremezclaban en uno solo, como aquella voz que susurraba junto a él. Pasó a ser su propia voz intentando despertar en aquel muchacho algo que hasta ese día nadie de aquel lugar había logrado con gritos y murmullos. Juan vio su pasado transcurrir en un único tiempo y lugar frente a sus ojos hasta el momento presente, pero también logró ver cómo su vida continuaba hasta el punto de mezclarse su rostro con el del viejo vagabundo, un rostro que iba perdiendo sus formas, pero que a su vez y debajo dicho rostro empezaba a surgir un algo mucho más profundo que los rasgos faciales de una cara que perdía sus formas. Juan empezó a sentir como un hormigueo dentro de él se despertaba, como una chispa en su interior. Tomaba forma la forma de llama interior, una alegría inmensa le invadió todos los sentidos, y de repente empezó a escuchar nuevamente los sonidos naturales de aquel parque. Su vista iba tomando forma nuevamente. Iban desapareciendo las nubes que ocultaban el cielo en el que creía vivir. Ahora Juan empezaba a ver claramente, como su mano se extendía frente a su rostro mientras los patos y los cisnes comían de ella, sin darse cuenta de quién era el proveedor de su existencia. Animalitos tan iguales y a la vez tan distintos. Juan se llenó de alegría a la vez que miraba con asombro a aquel muchacho que estaba sentado en un banco frente a sus ojos, preocupado y abstraído por las voces de su cabeza e intentando escapar de aquel mundo que lo rodeaba. La voz de aquel vagabundo era como la piedra que los constructores habían rechazado y terminó convirtiéndose en la piedra angular. Gracias por acompañarme en este viaje. La próxima pregunta comienza contigo. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Mira los siguientes vídeos y sigue tu viaje hacia el despertar. Hay mucho más que explorar. Hasta pronto.